16 de septiembre, miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. Y hoy también se celebra la memoria de los santos Cornelio y Cipriano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Uno cuando lee esto se pone a pensar y dice: qué poco hemos cambiado los hombres. Bueno, en verdad sí ha habido grandes cambios en las sociedades, y cambios tremendamente positivos debido al cristianismo. Aún los ateos, sin saberlo, están impregnados de valores cristianos. Bueno, al menos eso ha sido así en tanto las sociedades han sido cristianas. Y ahora, cuando conservan al menos un resto. Ciertamente en el mundo de los países de Europa, por ejemplo, ese resto de cristianismo es muy pequeño. Y cada vez se esfuma más hasta desaparecer. Ahora, siendo el hombre no un sujeto aislado, sino parte de su sociedad, de su entorno, los valores que predominen o los no valores son parte de su vida, de todos los días. Imagínenos ahora, ¿no? Hasta hace poco, el cambio enorme que ha habido en las sociedades desde hace 50, 60, 70 años atrás y ahora. Donde antes había valores, donde había autocensura, donde ciertas cosas no se pueden mostrar. Pensemos simplemente, qué sé yo, bueno, en todo, yo no veo nada, pero me entero. Me tengo que enterar porque soy sacerdote. Pero ni me quiero imaginar lo que mostrarán, lo que se muestra en la calle, lo que mostrarán la publicidad y el cine y todas estas cosas. Entonces, ha habido un cambio enorme, fenomenal. Antes había valores cristianos y ahora no. Y ahí está la gran diferencia. Famoso es el aforismo de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, cada uno está influenciado por el tiempo que le toca vivir y dónde le toca vivir. Hasta no hace mucho se respiraba una atmósfera, aunque fuera atenuada y vaga, como digo, cristiana. Y ahora eso no ocurre y solo quedan algunas vagas trazas. Porque todo lo dominan los medios sociales y todos los medios. Y bombardeados como estamos, con antivalores y con todas estas cosas, ideología de género, toda la perversión, a montones. Entonces empiezan a ver cosas como normales, como que te inviten a un casamiento, pero no de un hombre y una mujer, sino de dos hombres o dos mujeres. Pero lo que iba es que, aunque ha habido grandes cambios en las sociedades, aunque cada momento social influye en el comportamiento, en el modo de pensar, a pesar de todo eso, los hombres seguimos siendo los mismos. En cuanto, por ejemplo, en este Evangelio de hoy, a volubilidad, a cómo cambiamos, a disconformidad. A los contemporáneos de Jesús nada les venía bien. Al Bautista porque hacía grandes ayunos y una vida extremadamente penitente. No tenía mejor cosa que decir que tenía un demonio. De Jesucristo, en cambio, se escandalizaban, porque hacía una vida, digamos, normal.
comía con sus amigos, sus discípulos. No ayunaban los discípulos. Recordemos la pregunta, reproche, ¿no?, de los fariseos. Nosotros y los discípulos de Bautista ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y recordemos de paso también que el Señor no niega el ayuno, no, sino la oportunidad de ayunar. Ese no era el momento de ayunar. Yo estoy con ellos, ¿no?, le está diciendo. Ahora no. Ya vendrán los días del ayuno, de la penitencia, pero no ahora. Yo estoy con ellos. Y come y bebe y no hace ascesis, pues es un comilón y entonces es un borrachín para estos. Y agrega Jesús que lo tildan también de amigo de publicanos y de pecadores. Por cierto, así lo veían porque los publicanos y los grandes pecadores acudían a él, reconociéndolo como el Mesías, como el Salvador. Venían porque el Padre los llamaba a Jesús, porque Jesús, Él, el Dios encarnado, había venido por ellos, por los enfermos, para curarlos. Los discípulos de los fariseos no podían comprenderlo, porque estaban encerrados en sus perfecciones. Bueno, lo que ellos creían que eran perfecciones. Mientras que, como dice el Señor, al final de este pasaje, los discípulos de la sabiduría sí lo comprendían y le daban la razón. Quienes se creyeron sabios y hombres de Dios, se revelaron necios y enemigos de Dios, al punto de llevar al Hijo de Dios a la muerte. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Por eso no podían ir más allá de las apariencias. Y como estaba el mal espíritu, las apariencias engañaban. Y sus oraciones eran vanas palabras, flatus vocis, y por eso no podían ser iluminados para reconocer quién era verdaderamente Jesús de Nazaret. Pero el reproche del Señor en este Evangelio va más allá de los fariseos, no se refiere a los fariseos, llega a todos los que no se daban cuenta qué tiempos estaban viviendo, qué signos estaba dando Dios, cómo estaba llamando, cómo preparaba el terreno incluso. A la venida del Mesías lo había preparado con el Bautista. ¿Quién era aquel que les hablaba y que hacía signos prodigiosos entre ellos? Ciegos. Queridos amigos, queridos hermanos, que podamos reconocer los signos de este tiempo que estamos, tan particular que estamos viviendo. Que no nos dejemos confundir, porque nos confunden. Ahora que el aviso viene ya, no va a venir el aviso, eso lo aseguro, pero el aviso no viene ahora, están constantemente que ya viene el aviso. Son falsos estos que están diciendo que el aviso viene ahora. Son falsos videntes, falsos profetas. No, nada de eso, nada de eso. Estamos en los prolegómenos, todavía hay camino para recorrer. Entonces que sepamos responder también a nuestro Señor, según Él lo espera de nosotros. No nos quiere ni aturdidos ni curiosos. Nos quiere cabales, nos quiere orantes, nos quiere penitentes también. Los santos de hoy, hablando ahora también porque son los dos santos, Cornelio y Cipriano, son dos mártires que se mencionan en el canon romano. La plegaria eucarística primera es el canon romano. Cornelio y Cipriano. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio y Cipriano. Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Esa es la... Después de haber mencionado primero primero a la Virgen, antes que nada. Luego a San José y luego a los apóstoles y mártires. Y Cornelio y Cipriano van juntos. Cornelio fue uno de los primeros papas, ahí está la lista, ¿no? Y Cipriano era obispo. Cornelio, que era romano, fue elegido papa en el año 251. Y los cristianos en ese momento venían de padecer la terrible persecución del emperador Decio. Y por eso hubo un periodo de sede vacante, antes de la elección de Cornelio. Y en su tiempo, en el tiempo de Cornelio, que fue corto su pontificado, hubo un cisma desencadenado por un hereje noviciano. Pero la mayoría de los obispos reconocieron a Cornelio
como el verdadero, el auténtico, legítimo Papa. Y entre ellos el primero fue Cipriano. San Cornelio murió en la prisión 2 años después de su elección, en el año 253, en Civitavecchia, durante la persecución de Galo. Y Cipriano había nacido en Cartago, hacia alrededor del año 210. Habían pasado solo 3 años de su conversión, fijémonos, 3 años de convertido al cristianismo y lo eligen obispo de Cartago. Así era de fulminante. Bueno, San Ambrosio, más o menos lo mismo. Y durante la persecución de Valeriano, bueno, San Ambrosio tenía más tiempo de convertido, pero quiero decir que salió de la judicatura directamente. Durante la persecución de Valeriano huyó a la clandestinidad Cipriano. Pero fijémonos esto. Cuando él se entera que lo han condenado a muerte, vuelve a Cartago para dar testimonio ante los suyos, ante su grey. ¡Qué pastor, Dios mío! Ante su rebaño, que es el rebaño de Cristo, y lo decapitan en el año 258. Qué lejos estamos en el tiempo, pero no solo en el tiempo, ¿no? Que el Señor nos dé fuerza, nos dé la fuerza de su Espíritu, ahora y siempre, y para admirar e imitar a los santos, para reconocer el signo de los tiempos, este tiempo que estamos viviendo. Y no dejarnos confundir por todas estas voces falsas, que lo único que persiguen es provocar miedo, desorientar, confundir. Esa no es tarea de Dios. Eso es tarea del enemigo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.